Imagínate que vas por la vida cargando una mochila llena de piedras. Oh. Cada paso se vuelve más pesado, te cansas y te cuesta avanzar. ¿Seguirías cargando esa mochila, Interesante pregunta. esperando que Dios te dé la fuerza para hacerlo, o te detendrías a pensar que podrías soltar para caminar más ligero? Esa imagen es poderosa porque refleja lo que a veces hacemos en nuestra vida espiritual, ¿no? Mm, Nos aferramos a cosas, hábitos, relaciones que nos hacen daño y nos alejan de Dios. Y sí. en vez de soltarlas, seguimos cargándolas, esperando que Dios nos ayude a soportar el peso. Pero hoy vamos a profundizar en Sirax 5.1 a 10 Mm. y Marcos 9.41 a 50, que nos invitan a confrontar lo que nos aleja de Dios. Me intriga cómo Sirac nos advierte sobre el peligro de confiar en la riqueza o la misericordia de Dios como excusa para seguir pecando. Mm. Es como si dijéramos, bueno, total, Dios me perdona, pero ¿no será que a veces usamos la misericordia divina como un cheque en blanco para seguir haciendo lo que queremos? Exactamente, Sirac 5.45 dice, no digas pequé, ¿qué me ha pasado? Porque el Altísimo es paciente, pero no te dejará impune. Claro. Es un llamado a no abusar de la paciencia y el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy? Mm, Pongamos un ejemplo. Imagínate que te encuentras en una relación que te está dañando espiritualmente. Ajá. Quizás te aleja de la oración, te lleva a la crítica o al chisme. ¿Sería justo aferrarse a esa relación solo por comodidad o miedo a la confrontación, Ujú. esperando que Dios mágicamente la transforme? Sería caer en la trampa de la autocomplacencia. Dios nos llama a tomar decisiones, a discernir qué nos acerca a Él y qué nos aleja. Es como si tuviéramos una piedra enorme en nuestra mochila llamada comodidad o miedo al cambio. Y en lugar de sacarla, esperamos que Dios nos dé la fuerza para cargarla eternamente. Exacto. Pero la lectura de Marcos, ahí es donde Jesús sube la apuesta. Claro. Ya. En Marcos 9:43-47, Jesús usa imágenes impactantes como si tu mano te hace pecar, córtala. Ujú. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Obviamente no está hablando literalmente de automutilación. Exacto. Lo que Jesús nos dice es que debemos ser radicales en nuestra lucha contra el pecado. Pero, ¿qué significa ser radical en nuestro contexto actual? ¿A qué manos o pies nos referimos hoy en día? Piensa en las redes sociales, por ejemplo. Mm, Si pasas horas en ellas alimentando tu ego, comparándote con otros o cayendo en la envidia, ¿no sería esa una mano que te está alejando de Dios? Uy, sí. O pensemos en un trabajo que te obliga a comprometer tus valores, ¿no sería ese un pie que te hace tropezar en tu camino espiritual? Qué fuerte. Me hace pensar en qué áreas de mi vida estoy siendo demasiado complaciente. Mm. ¿Qué piedras estoy cargando que me impiden acercarme a Dios? Y esa es la pregunta clave que cada uno debe responder. Es un desafío enorme. A veces nos cuesta identificar esas piedras porque nos hemos acostumbrado a su peso. Sí, Se vuelven parte de nuestra rutina, nuestra forma de ser. Exacto. Caemos en la autojustificación, en la negación. Mm. Nos decimos, es que yo soy así, o es que no puedo evitarlo. Pero Siash también nos advierte sobre esto. ¿En qué sentido? Sirac 5.3 dice, no digas, la misericordia de Dios es grande. Él perdonará la multitud de mis pecados, porque la misericordia y la ira están con él, y su indignación se posa sobre los pecadores. Es una llamada a no subestimar la justicia de Dios. Es decir, no podemos escudarnos en misericordia divina para seguir pecando deliberadamente. Ajá. Es como pensar, puedo seguir haciendo lo que quiera, total, Dios me perdona. Exactamente. La misericordia de Dios no es una licencia para pecar, sino una invitación a la conversión, a un cambio real en nuestras vidas. Y ahí es donde entra en juego nuestra voluntad, nuestra decisión de querer cambiar. Mm, No basta con reconocer el problema, la piedra en nuestra mochila. correcto. Tenemos que tomar la decisión de soltarla. Es un proceso, un camino que requiere esfuerzo y constancia. Ya. No es fácil deshacerse de hábitos arraigados, de relaciones tóxicas, de apegos desordenados por Tazún, pero la recompensa vale la pena. ¿Y qué pasa con el miedo al cambio? Mm, Muchas veces nos aferramos a lo que nos hace daño, simplemente porque nos da miedo soltarlo, nos da miedo lo desconocido. El miedo es un obstáculo poderoso, pero no invencible. Y Jesús nos dice, no teman una y otra vez a lo largo del Evangelio, y nos ofrece su gracia, su fuerza para superar nuestros miedos. entonces no se trata de hacer un esfuerzo titánico por nuestra cuenta, sino de confiar en la ayuda de Dios, de pedirle la fuerza para soltar lo que nos impide avanzar. Exactamente. Es un trabajo en equipo, por así decirlo. Ajá. Nosotros ponemos la voluntad, el deseo de cambiar, y Dios nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para lograrlo. Y en ese proceso no estamos solos. Tenemos a la comunidad, nuestros hermanos en la fe, que nos pueden acompañar, animar y ayudar a mantenernos firmes en nuestro propósito de cambio. Claro. Compartir nuestras luchas, nuestras dificultades con otros que nos comprenden y nos apoyan, nos da fuerza y nos ayuda a no desanimarnos. Es como si tuviéramos a alguien que nos ayuda a cargar la mochila o incluso a sacar alguna piedra que nos resulta demasiado pesada.
Y recordemos que el objetivo final no es simplemente soltar piedras, sino acercarnos a Dios, cultivar una relación más profunda con Él. Es decir, la limpieza de mochila no es un fin en sí mismo, sino un medio para poder caminar más ligeros hacia Dios, para poder disfrutar plenamente de su presencia. Exactamente. Al liberarnos de lo que nos ata al pecado, experimentamos una libertad que nos permite amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es como si al vaciar la mochila tuviéramos más espacio para llenarla con el amor de Dios, con su gracia, con su paz. Y esa plenitud, esa alegría que se experimenta al estar cerca de Dios, es la verdadera recompensa, el verdadero tesoro que vale la pena buscar. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica todo esto? ¿Cuáles serían los pasos concretos que podemos dar para identificar y soltar esas piedras que nos impiden avanzar? Es un proceso que requiere honestidad con nosotros mismos, ¿verdad? A veces nos cuesta admitir que algo nos está haciendo daño o que necesitamos cambiar. Totalmente. El primer paso es hacer un examen de conciencia sincero, sin autoengaños. Pregúntate, ¿qué cosas en mi vida me hacen sentir más distante de Dios? Mm. ¿Qué hábitos, relaciones o actitudes me impiden crecer espiritualmente? Y una vez que identificamos esas piedras, ¿cómo las soltamos? Porque reconocer el problema es solo el primer paso. Aquí es donde entra en juego la voluntad, la Ya. decisión firme de querer cambiar. Ah. Y también la oración, la confianza en la ayuda de Dios. No podemos hacerlo solos. Necesitamos su gracia, su fuerza. Es como si necesitáramos ambas manos para vaciar la mochila. Ajá. Una mano para sujetarla y la otra para sacar las piedras. Y la mano de Dios siempre está ahí para ayudarnos. Precisamente. Y recordemos que soltar no siempre significa cortar de raíz o eliminar por completo. A veces se trata de poner límites, de buscar ayuda, de cambiar nuestra perspectiva. Por ejemplo, si la piedra es una relación tóxica, tal vez no se trate de terminar la relación de forma abrupta, sino de establecer límites saludables. Claro. O buscar mediación o de pedirle a Dios que nos guíe en cómo actuar. Exacto. Cada situación es única y requiere un discernimiento particular. Lo importante es no quedarnos paralizados por el miedo o la indecisión. Actuar con prudencia, pero con determinación. Y recordar que el cambio es un proceso, no un evento. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso. Lo importante es no desanimarse, no tirar la toalla. Tal como dice Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. La perseverancia es clave en este camino de transformación. Y en ese camino recordemos que Dios nos acompaña, nos fortalece, nos da su amor incondicional. No estamos solos. Así es. Y cuando logramos soltar esas piedras que nos agobiaban, experimentamos una libertad, una ligereza que nos permite caminar con más alegría, con más paz hacia la meta final, que es la unión con Dios. Y esa es la mejor recompensa, el tesoro más valioso que podemos encontrar. Sin duda. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a reflexionar sobre qué piedras puedes soltar en tu vida para acercarte más a Dios. Recuerda que el camino hacia la santidad es un proceso continuo de transformación. No te desanimes, confía en la ayuda de Dios y camina con alegría hacia la meta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos vemos en el próximo Deep Dive.